Estamos avanzando todavía en calefacción, ni termotanques, ni cuánto de depósito necesitamos si tuviésemos un termotanque, ni mucho menos. Lo que pasa es que nuestra casita tiene duchas Lorenzetti, en eso hemos quedado, ¿no es cierto? Que tiene calentamiento para nuestro primer proyectito in situ, ¿no es cierto? E inmediato. Si sale el agua, pasa por una resistencia eléctrica, caliente el agua y esa es el agua que estamos Inge, utilizando. perdón, está compartiendo pantalla. Estoy. No sé si solo me parece a mí, pero está negro la pantalla. No se ve, Inge. No se ve. Inge, no se ve. Sigue cargando, Inge. A ver, ahora Ahora sí, Inge. ya. Como les decía, nuestra casa tiene duchita Lorenzetti, ¿no es cierto? A veces es una comodidad tener una ducha Lorenzetti, agarras y de repente solamente vas a utilizar electricidad a medida en que vas utilizando la ducha Lorenzetti. Yo digo genéricamente Lorenzetti porque hay más duchas, más marcas, ¿no es cierto? Pero la más conocida aquí es Lorenzetti. Yo me acuerdo, algunas cosas las conocemos como por la marca, por ejemplo, Frigidaire, ¿no es cierto? Es refrigerador en realidad en buen español. Y Frigidaire era una marca, ¿no es cierto? Y cosas así que conocemos más que por marcas eh, que por realmente lo que hacen. Entonces, el calentamiento eléctrico se basa en una resistencia. Es decir, es la resistencia entonces la que hace la magia de calentar el agua, ¿no es cierto? Entonces, hay estas resistencias que son aisladas, obviamente, por micas, bestos, materiales que soportan muy bien las temperaturas. ¿No es cierto? Hay también resistencias líquidas que utilizan altas temperaturas, ¿no es cierto? Y utilizan la propia resistencia del agua. Y vas a tener dos electrodos que se separan en proporción al agua que va a calentarse. ¿No es cierto? El agua calentada tiene menor resistencia. Entonces, esta es básicamente la fórmula, ¿no es cierto? La resistencia eléctrica es del efecto Joule. Y este es el efecto Joule R por I cuadrado. A eso le vamos a llamar, le vamos a conocer nosotros como efecto Joule. ¿De acuerdo? Entonces, la resistencia tiene que ver con la resistividad, la longitud del cable y el área transversal del cable. ¿No es cierto? Entonces, esto es entonces la resistencia por ohms. Y se estarán dando cuenta que básicamente es lo mismo que empleamos, perdón, empleamos mm, en agua, ¿no es cierto? El caudal de agua es inversamente proporcional, la resistencia es inversamente proporcional a la sección transversal del caño del conducto. Lo mismo es aquí. No se olviden que el agua es un fluido eléctrico también, ¿no es cierto? Entonces, eso es el agua, un fluido eléctrico, y eso es lo que tenemos aquí, que el agua sea un fluido eléctrico, ¿no es cierto? El efecto Joule es la potencia en watts que va a generar. Entonces, esta potencia es R por I cuadrado, ¿no es cierto? Obviamente, en una ducha Lorenzetti no tienes una longitud gigantononona, ¿no es cierto? Es el largo de la, ¿cómo se llama? De la resistencia que nosotros empleamos, ¿no es cierto? Y este es la sección transversal de la resistencia. Los que tienen ducha Lorenzetti, yo tengo por ahí una ducha Lorenzetti en caso de que haya una catástrofe en mi sistema de calentamiento de agua, por lo menos una de mis duchas, la ducha de uno de los baños en visita,
está con ducha eléctrica. Nunca utilizo esa ducha porque la desgracia es esto, que la potencia en watts, que es la que tú vas a pagar, ¿no es cierto? En kilowatts vas a pagar, está medida por la intensidad de la corriente al cuadrado, ¿no es cierto? Y entonces te estarás dando cuenta entonces que lo que vas a gastar depende de la corriente eléctrica y la corriente eléctrica está elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Si tenemos la ley de Ohm, entonces la potencia es el voltaje sobre la resistencia y la resistencia acá, ¿no es cierto? Entonces son esas formulitas que vamos a ver. B es la tensión en voltios, ¿no es cierto? Y B es igual también a R por I. En este caso, los watts que estoy empleando, la energía que estoy empleando es la potencia por el tiempo que esté empleando esa energía. Y esto es lo que realmente va a factura, potencia por tiempo. Eso va a ir a tu factura en kilowatts, porque vas a gastar en kilowatts, ¿no es cierto? Y depende pues cuánto tiempo te has duchado, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo es una buena duchita? ¿Cuánto tiempo está en una ducha usted? ¿Mm? ¿Cómo es? Chicos, creo que no están, se han ido. 10 minutos, sí. 10 minutitos es una buena duchita, ¿no? Entonces agarras, te entras a la ducha, a menos que estés apurado, ¿no? Es un duchazo al paso te tiras, ¿no? Entrada, como tecito, como bolsita de té, adentro, sales directamente, ¿no es cierto? Por lo peor te tienes que duchar en las mañanas, no te olvides que tu cuerpo genera grasas y las grasas empiezan a descomponerse a los 30 minutos. O sea, teóricamente deberíamos ducharnos 2 veces al día, por lo menos, ¿no es cierto? Pero no te olvides que tu cuerpo va a generar grasa nuevamente y la grasa se descompone, ¿ya? Y se descompone más o menos a partir de los 30 minutos. O sea que en 6 u 8 horas estás oliendo a demonios, ¿no es cierto? Es por eso que si quieres ir a una fiesta con tu chica y tu chica no quieres que huela tu cabello grasoso, ¿no es cierto? Entonces tienes que ducharte, ¿no es cierto? Porque tu grasa, la grasa del cuero cabelludo ya se ha descompuesto, 8 horas de descomposición tiene, ¿no es cierto? Y cualquier materia orgánica en descomposición huele, ¿no es cierto? Si tú no te has bañado unos 15 días, uy, estás oliendo a muerto, ¿no? Entonces, tienes que ver cuánto tiempo te vas a duchar, ¿no es cierto? Todos los días. Quizás 10 minutos sea un tiempo muy largo, quizás 5 minutitos todos los días y ya está, ya le haces, ¿no es cierto? Bien, tenemos que elevar de temperatura. Hay un delta de temperatura, ¿no es cierto? Una temperatura a la cual queremos llegar, pero hay también una temperatura inicial que viene dado por T1, ¿no es cierto? En Cochabamba quizás esté en 10 grados la temperatura en este momento. ¿Cuánto es la temperatura ahorita? La temperatura ambiente es... ¡Oh, la, la! 24 grados estamos. ¿No es cierto? A 24 grados estamos en este momento la temperatura ambiente. ¿No es cierto? Y la temperatura del agua debe estar 12 grados, una cosa así. Y tú tienes que llevar más o menos a 60 grados. Entonces 60 menos 10, entonces es esto el delta de temperatura que estás empleando, ¿ya? M es la cantidad de agua en litros, ¿no es cierto? Y C es lo que se conoce con el nombre de calor específico. Y el calor específico viene dado en kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. Y para el agua, C vale 1. Un kilowatt hora, entonces un kilowatt hora equivale a 860 kilocalorías, ¿no es cierto? Y el caudal, esta expresión, que es la cantidad de kilocalorías producidas por una resistencia y una corriente I amperios en T segundos. Esto es extensión.
Veamos un ejemplito. Este es el ejemplo. Deseamos calentar 100 litros de agua de temperatura de 24 a 40 grados centígrados en hora. En una ducha no necesitas calcular a 60 grados. 60 grados es un acumulador, ¿ya? Como por ejemplo un termotanque, ¿de acuerdo? Cuando tú te vas a duchar, quieres que el agua entre, quieres que tu ducha sea calientita nada más. Y que sea calientita quiere decir que esté a la temperatura de tu cuerpo más un poquito. ¿No es cierto? Tu temperatura de cuerpo aproximadamente es 37 grados, ¿no es cierto? Y un poquito más es 40 grados. A eso más o menos le calcula entonces el fabricante cuánto podría calentar una resistencia dada temperatura de 24 grados centígrados. Obviamente aquí esto está en el Brasil, ¿no es cierto? Que es 24 grados centígrados. Nosotros esto vamos a tener como 12 grados y vamos a elevar a 14 grados. ¿Y en cuántas horas? Casi instantáneo, ¿no es cierto? La tensión entonces, fíjense, está dada por esta temperatura, es 1600 kilocalorías. Y una kilocaloría, por ahí está, una kilocaloría son 0.001163 kilowatts hora. Por lo tanto, has gastado 1.86 kilowatt hora. Y la potencia es el wattaje sobre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces son 930 watts. Con 930 watts vamos a manuales y catálogos para ver el tipo de calentador que vas a necesitar y el hilo conductor que vas a necesitar. Cuando estás instalando una ducha que tiene calentamiento in situ, con calentamiento con resistencia, el cable de alimentación a la ducha, primero tiene que ser un cable solito. No puede ser que el cable esté yendo a los enchufes, a los interruptores. No, no señor. El cable que va a la ducha es solito. Solito va a alimentar la ducha. Entonces la ducha tiene un circuito aparte, ¿ya? Cuando está calentada por una resistencia. Y su cable es gruesito, no es un cable 14, ¿no es cierto? Los cables AWG son, no son un cable 14, son cable 10, cable 8, dependiendo entonces de las resistencias. Son gruesitos esos cables. Y son alambres de cobre más que cables, ¿no es cierto? Y así vamos a instalar entonces una ducha cuyo calentamiento sea de origen eléctrico. Vamos a ver un videito bajado, ¿ya? Un cachito. Aquí, stop share. ¿Cómo instalar ¿Se escucha, ingeniero? ¿Se escucha? Ya, vamos entonces. una ducha eléctrica? Para instalar una ducha eléctrica requieres las siguientes herramientas: destornillador plano y de estrías, alicate para electricistas, llave de tubo o inglesa, pelacables, tester o identificador de corriente. Además, son requeridos los siguientes materiales: ducha eléctrica, breaker de 40 amperios, cable número 10 o 12, tape eléctrico o conectores, teflón. Procedimiento: verifica si el caudal de agua que sale por la regadera es continuo. Luego, cerciórate de contar con un circuito eléctrico independiente para así evitar posibles accidentes. Desconecta la alimentación principal de corriente antes de realizar cualquier trabajo eléctrico. Desinstala el cabezal de la ducha existente. De ser necesario, ayúdate con la llave inglesa. Idealmente, reemplaza el tubo de la pared
por un tubo exclusivo para ducha eléctrica. Caso contrario, utiliza un codo para realizar la instalación. Recuerda utilizar teflón. Sustitúyela por la ducha eléctrica. Y luego procede a instalar los accesorios incluidos en el kit. Una vez fija la ducha y previo a la de hacer correr el agua por 1 minuto y así llenar la cavidad, para así evitar que la resistencia se queme. Este es también el momento de detectar fugas entre el cuerpo de la ducha y la regadera. De existir algún goteo, afloja la regadera 1/4 de vuelta y aprieta nuevamente. A continuación, conecta los 2 cables de alimentación eléctrica y la tierra de la ducha al cableado principal, utilizando preferiblemente los conectores. En su defecto, asegura muy bien las uniones usando tape eléctrico. Recuerda lo importante que es conectar apropiadamente el cable verde de tierra, ya que esto evitará accidentes eléctricos que pueden poner en peligro la integridad física de los usuarios. Para realizar correctamente la instalación de la tierra de la ducha, descarga el instructivo de este video en nuestra página web. Luego, restituye la corriente eléctrica. Verifica el correcto funcionamiento de tu nueva ducha eléctrica, siguiendo siempre atentamente las instrucciones del fabricante. Recordemos que para instalar una ducha eléctrica debemos verificar la presión de agua y disponibilidad de un circuito eléctrico independiente, cortar el suministro de energía eléctrica, desinstalar el cabezal de la ducha preexistente, colocar la ducha eléctrica e instalar los accesorios incluidos en el kit, llenar la cavidad haciendo correr el agua, verificar que no existen fugas, conectar los 2 cables de alimentación eléctrica y la tierra al cableado principal, verificar el correcto funcionamiento de la ducha eléctrica. Ese entonces es el modo de que se llama instalar, digamos, una ducha eléctrica. Sin embargo, he encontrado un video más relacionado a la ducha Lorenzetti, que es la que normalmente hay Corona. Han visto que ustedes eh, han verificado la existencia de duchas Corona. Esta es. Bien. Aquí vamos a hacer New Share. Esta es. Ok. Ya. Y ahí vamos. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver y responder algunas de las preguntas que me han hecho respecto a la ducha Lorenzetti. Hemos quitado la ducha que teníamos acá, que ya habíamos instalado, y lo vamos a ver todo en detalle. Vamos a ver cómo funciona la resistencia, cuándo funciona la resistencia, cómo va la corriente, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver esto del principio hasta el final. Acompáñenme. Muy bien, comenzamos. Quitamos la tapa y también este otro elemento que es donde se almacena el agua que tenemos en la ducha. ¿Okay? Quitamos y aquí vamos a ver la parte de la resistencia y por este otro sector en la parte superior tenemos todos los contactos donde está la energía eléctrica. Ok, vamos a empezar por este lugar. Tenemos energía eléctrica en este sector. ¿Ven? Viene por este cable hasta esta chapa. Aquí no hay contacto, aquí tampoco en este otro cable que estamos haciendo. Fíjense acá, miren espacio donde no hay contacto. Ahora, ingresa el agua por este sector. Ingresa el agua y se va a llenar en este lugar. En este espacio se va a llenar el agua y va a empujar este diafragma que está en la parte de adentro. El agua con la presión va a hacer que se mueva este diafragma. ¿Y qué afecta eso? Fíjense en
en este sector. Acá tenemos los contactos de la energía eléctrica que está viniendo acá. Y este otro que es directamente la resistencia. Entonces, cuando el agua ingresa, lo que hace es, fíjense acá, hace contacto hacia la energía eléctrica. Entonces, este y este suben. Fíjense que sube y hace contacto. Entonces, podemos dejar la llave del térmico en la posición encendido todo el tiempo, porque cuando ingrese el agua, sí va a mover este diafragma y va a entrar en contacto para que la energía eléctrica circule por la resistencia. Ok. Vamos ahora respecto a la electricidad. ¿Cómo funciona la resistencia? Hemos dicho que acá viene la energía eléctrica, hace contacto hasta este sector y esto, fíjense, vamos a mover un poco y es este punto. Este punto es este que está en la parte superior. Entonces, entra la corriente por acá, va a circular por la resistencia hasta este punto. Y ese punto es este punto que tenemos acá. Pero acá no tenemos ningún conector, ¿verdad? Solamente tenemos esta parte, que es una parte metálica, que está haciendo contacto en este sector. Fíjense acá, tiene un espacio. Eso es porque ahorita está en... Si nosotros cambiamos a caliente, fíjense que esto se va a conectar. Observe, hago el cambio y lo que ha pasado es que se ha cerrado esto, está haciendo conexión. Entonces, tenemos una conexión acá y va a completar el circuito en la parte de arriba. ¿Ok? Esa es la parte del medio. Ahorita les voy a mostrar el circuito. De acá vemos que todavía tenemos una parte de resistencia, una resistencia un poco más pequeña. Y este punto, si se fijan, es exactamente este punto. Entonces está pasando hasta arriba. Entonces tenemos tres puntos que son A, B y C, solo para referencia. Como ustedes pueden ver, este sería el circuito de todo lo que estamos hablando. Acá tenemos el contacto en el C, en el contacto A. Pueden observar acá, está entrando 220 por esta línea y también por esta otra línea. Tenemos acá lo que hemos visto, donde hace contacto, y tenemos la resistencia en todo este sector. Pueden ver ustedes en la parte B que tiene una línea azul. Esa línea azul es esto que les acabo de mostrar, que es esta línea. Entonces, esa línea es desde este punto. Desde el punto medio es donde está este contacto que estamos trayendo acá y que está simbolizado con el azul. Entonces, tenemos acá el circuito para caliente. ¿Y cómo funciona? Entonces, vamos a ir a ver este otro circuito. Entonces, cuando nosotros soltamos el agua, va a hacer que se cierre este contacto. Fíjense, se ha cerrado y entonces ya va a empezar la circulación de energía eléctrica. ¿Y cómo va a ser la circulación? Va a ir en este sentido. Pueden observar la línea roja, va a pasar por el contacto, va a llegar a la resistencia, va a atravesar todo este sector de la resistencia y aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos un pedazo de la resistencia que está en este otro lugar. Y tenemos acá este paso que es por B, que es la línea azul, y que nos va a llevar directamente al otro polo de nuestro circuito. Entonces la corriente
no va a ir por este resto de resistencia. ¿Por qué? Porque es más fácil ir por el camino que no tiene resistencia, que sería el punto B y la línea azul. Entonces, la resistencia va a evitar que pase por ahí y se va a ir directamente a lo que es el punto B. Va a ir por ahí, va a circular por ese lugar que hemos visto anteriormente y va a completar el circuito hasta la parte de arriba. En realidad es como si esta resistencia no existiría en el momento que está en la posición del agua caliente. ¿Por qué? Porque es más difícil que la corriente circule por una resistencia. La corriente va a tender a circular por donde tiene menor resistencia. Y ese lugar sería este punto B que hemos marcado y que es simplemente este paso que tenemos acá. Entonces va a circular por acá y va a llegar directamente a este sector. Después vamos a ver un circuito práctico para que ustedes vean esto. ¿Y cómo funciona con el agua tibia? Vamos al siguiente circuito. Tenemos acá el circuito de tibio. Acá tenemos el contacto B de la línea azul, está separado, porque ya hemos visto que se separa. Entonces, fíjense acá, esto está en caliente. Vamos a colocarlo en tibio y el contacto aquí se ha abierto. Ya no hay contacto en este sector. Entonces, estamos viendo eso en nuestro circuito. ¿Y cómo va a circular la corriente? Ya tenemos cerrado, ya hemos largado el agua y se cierran estos contactos. Y la circulación de corriente va a ser la siguiente. Va a empezar a circular por acá, va a pasar por todo el largo de la resistencia y tal vez me digas ¿por qué? Porque ya no hay contacto en el B hacia el otro polo. Entonces va a tener que circular por toda la resistencia y va a completar el circuito hasta el otro polo. Entonces acá está la resistencia funcionando en toda su magnitud. Toda la resistencia, los dos pedazos que tiene la resistencia, va a estar funcionando. Así que esa es la forma de que funciona la resistencia. Hemos visto que es la circulación de corriente donde va a mandar para que caliente más o caliente menos. Ahora vamos a ver un circuito en forma práctica de todo lo que les estoy diciendo en este momento. Ok, vamos con este experimento. Bien, hasta ahí entonces, realmente magnífica la explicación que nos han dado. Sinceramente me ha gustado muchísimo la explicación y creo que no hay ahora duda de cómo funciona una ducha de calentamiento con resistencia, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, por favor? Si no hay preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco entonces. Muchas gracias. Hasta el día sábado. Hasta luego, Inge.